Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Vamos a hablar un poco de cómo el retroceso, el viaje a la semilla, el título de un libro de Alejo Carpentier, otra vuelta de tuerca, el no saber qué hacer ni cómo posesionarse en el siglo XXI. Recuerdo que en el año 1963 ocurrieron o se fue por primera vez las escuelas al campo, que no tienen nada que ver con las escuelas en el campo, son dos variantes. Una surge en los años 60 y otra en los 70. Bueno, estas escuelas empezaron, y hoy hablo de mi experiencia, 15 días se iba al campo y se venía diariamente, cosa que era peligrosa. Incluso en mi pueblo joveano hubo un accidente y murió un muchacho al caerse de la carreta. Recuerdo que en ese primer año, en el curso 63-64, fuimos en el 64 específicamente, estábamos recogiendo pangola. Todavía la alimentación no había caído en la desgracia que existe en estos momentos, y bueno, la alimentación estaba más o menos decente con su merienda, pero no, estábamos recogiendo pangola para el plan ganadero que venía Fidel preparando, ese plan que iba a dar más leche que Holanda y más queso que Francia. Ay, qué vida. Y primer año 15 días, ya en el segundo año, en el 64, curso 64-65, fue becado. O sea, 15 días en el campo, en un campamento. En el caso nuestro, la secundaria de Jovellanos, fuimos, y de Carlos Rojas, fuimos a un campamento de vacas, a una vaquería abandonada. O sea, surge el plan ganadero en el año 64, ya en el 65 había una vaquería que no funcionaba y estuvimos ahí 15 días durmiendo en hamaca con malas condiciones, con hacinamiento. Usted tiraba el brazo y tocaba al compañero, y arriba tenía otro que si te caía de la hamaca te reventaba. Bueno, así eran las cosas. Y ya después se incrementó en el año 69, en el año 68, recuerdo, estando yo en el pre de Cárdenas, fueron 45 días sembrando limón. Y fundamentalmente eran la siembra de café. Café que en Cuba no hay. Estuvieron 45 días, pasaron por las zonas de Agua Grande, todas las secundarias y todos los pres de la provincia pasaron por allí para sembrar café, el café Caturra, o Caturra, ahora no recuerdo bien el nombre. Bueno, no hay café en Cuba, bueno, tampoco hay azúcar. Ya en el año 69 fuimos por 4 meses a cortar caña. Ya fue incrementándose. Y recuerdo que sí, los tecnológicos que eran becados siempre fueron por 3 meses y siempre fueron a cortar caña. O sea, usted dice en el ejemplo del año 69, se terminó el primer semestre en diciembre, el segundo empezaba en enero, estuvimos enero, febrero, marzo, abril y parte de mayo. Vamos a aclarar eso, ¿sí? Porque a mí me llevan para el servicio militar a principios de mayo, y ellos siguieron unos días más. O sea, en 2 meses dieron un semestre de educación del preuniversitario, desde la secundaria de la provincia de Matanzas. Ya posteriormente surge la escuela en el campo en el año 70. Todos sabemos lo que sucede con las escuelas en el campo. La promiscuidad, la falta de control sobre los estudiantes. Los estudiantes allí fumaban, se drogaban, había relaciones sexuales entre alumnos y entre alumnos y maestros. Quitaban a los padres, le quitaban a la edad de 14, 15 años, una edad muy peligrosa y de formación, les quitaban a los hijos, a los padres, y los enviaban a estas escuelas en el campo, que allí aprendieron a hacer de todo. Menos trabajar, porque lo menos que hacían era trabajar, aprendieron a hacer de todo. Por suerte esas escuelas duraron poco tiempo, pero voy a hablar de lo que le costaba al país esas escuelas al campo y en el campo. Por ejemplo, tenía un amigo mío que trabajaba en el municipio de educación
del cerro. Y me decía que anualmente, estábamos hablando en los años 80, a principios de los 80, me decía que del presupuesto de educación había que coger ese municipio entre 17,000 y 20,000 pesos anuales para pagarle a la agricultura por la pérdida que causaba las escuelas al campo, a la agricultura. O sea, se hacía con un objetivo de producir y era al contrario. Había que coger de ese presupuesto escolar para dárselo a la agricultura por los daños que causaba, los gastos que causaba la escuela al campo. Y las escuelas en el campo, según Juan Triana, profesor universitario, economista, radicado actualmente, sigue en Cuba, vive en Cuba, y lo dijo en varias conferencias, esas escuelas en el campo le costaban al país 300 millones de dólares. Estamos hablando de 300 millones de dólares de hace 30 y tantos años. Y él decía que eso era sin contar con el transporte, que debió costar unos cuantos millones de dólares. En el caso de las escuelas, estas escuelas en el campo, en el caso de Matanza, estoy hablando de lo que conozco, en el caso de la provincia de Matanza y en el caso de la isla de la Juventud empezaban desde la secundaria. O sea, a usted le quitaban a su hijo con 12 años a educarlo, a idiotizarlo, a criarlo en la ideología socialista, en la ideología comunista, en la ideología castrista, a politizarlo. No le daban otra opción que Fidel es bueno, el socialismo es mejor, el capitalismo es malo. O sea, adoctrinaban a nuestros hijos desde los 12 hasta los 17 años. Una edad, como digo, en que se está formando, que necesitaban de la cercanía de los padres. En esas escuelas sucedió de todo. Y también las escuelas en el campo también tenían sus problemas de violencia, de bronca. Fueron muchos los daños que causó la escuela al campo y las escuelas en el campo. Una triste realidad que vivió nuestro pueblo, los padres yendo y buscando alimentación para sus hijos para que estuvieran esos 15 días o irlo a buscar. Todo el trauma que causó en un país pobre y en un pueblo pobre. El periodo especial fue eliminando poco a poco las escuelas al campo y en el campo, y es una frase, el periodo especial. Cuba siempre ha estado en un periodo especial. El tiempo de un florecimiento era causado por la tubería, lo he dicho en muchas ocasiones, que nos enviaba el campo socialista, específicamente Rusia. Por eso le debíamos solamente a los rusos 33,000 millones de dólares. Ese tiempo que se pudo dedicar a dar una mejor educación, una mejor cultura a nuestros jóvenes, ese dinero que se invirtió en nada bueno, porque nada bueno salieron de las escuelas en el campo ni al campo, se pudo invertir en otros miles de necesidades que tenía el país. Y bueno, y ahora me surge esto, disculpen, voy a auxiliarme de un trabajo publicado en el periódico digital cubano el 30 de agosto y se titula Gobierno cubano reimpone las escuelas al campo, pero diferente. Increíble, después de más de 30 años abandonadas, escuelas al campo vuelven a resurgir, aunque ahora dicen que de manera diferente. Vamos a leer algo de lo que dice aquí. Dice: las escuelas al campo para el curso escolar 2024-2025, un periodo que llega marcado por un gran déficit de maestros. ¿Sí? Faltan 24,000 maestros en la educación cubana en general. Dice que los alumnos asistirán los alumnos de octavo grado, onceno y segundo año de la enseñanza técnica profesional, quienes acudirán en jornadas de 15 días trabajando en organopóricos y en labores en tarjas y monumentos. O
sea, pretenden ellos que esta situación en los Garambóricos, estos alumnos van a resolver algún problema. Van a tratar de resolver con la juventud, con los muchachos, lo que no ha sido capaz de resolverse con trabajadores especializados, lo que está sucediendo con la alimentación. No sé qué pretenden, como digo, es el surrealismo, ¿no? Y entonces escuchen acá que no podía faltar, vamos a seguir, estoy leyendo algunos fragmentos de este trabajo, dice, la funcionaria del Ministerio de Educación defendió que también hay mucha innovación en todas las estrategias de gestión que se están aplicando, por ejemplo, para buscar alternativas más idóneas en la cobertura docente y en el trabajo político ideológico y la descolonización. A 65 años de revolución, hablando de descolonización. Más ridículo, más pobre pensamiento no se puede buscar, más pobre criterio. La revolución lleva 65 años. La república, antes de Fidel, no llegó a 60. Y todavía siguen hablando de descolonizar. Yo creo que la colonización más grande que tuvo Cuba la tuvo en los años 60, 70, con la penetración de la cultura del campo socialista, del socialismo, de la educación socialista. Ahí sí hubo, las películas rusas eran desayuno, almuerzo y comida. Se dio hasta idioma ruso por radio. En las escuelas se armó un enredo. Y voy a poner un ejemplo. Se introdujo la educación, o sea, el idioma ruso se introduce en el campo. Tenía una amiga que era profesora de una secundaria, y esos muchachos de secundaria, ella empezó a darle ruso. Pasa al pre, y en segundo año, le fue para segundo año a darle ruso a unos muchachos que en primer año lo que habían dado era inglés. Al final los jóvenes cubanos, la juventud cubana, ni aprendió ruso ni aprendió inglés. Son las locuras. O sea, penetración cultural la hubo por los rusos, por la parte rusa, en todos los órdenes, alabando a Rusia, películas rusas, teatro ruso, viajes a Rusia. O sea, hablar de descolonización, me imagino que se están refiriendo a Rusia, no a Estados Unidos. Entonces, habla también esta descolonización que achacan al gobierno de Estados Unidos, dice, pretenden combatirla con el programa de sembrar ideas, sembrar conciencia, dijo la ministra. Esto nos recuerda cómo siguen yendo atrás, cómo siguen recurriendo al fracaso en todos los órdenes. La empresa estatal socialista, ahora las escuelas del campo, y ahora sembrar ideas, sembrar conciencia. ¿Se acuerdan de las famosas batallas de ideas? Donde Fidel hizo hasta un ministerio y el ministro lo que hizo fue vacilar, gastar dinero, pasear, hacer regalos y todas estas cosas. Bueno, todos saben lo que pasó y cómo terminó todo esta debacle y esta famosa batalla de ideas. Ahora vuelven a lo mismo, ¿no? Es increíble, ¿no? Y bueno, como decía, hay 24.000, falta de 24.000 maestros. Entonces, dice, la ministra del ramo expresó nada nuevo a la prensa oficialista que la poca disponibilidad de maestros ha llevado al Ministerio de Educación a interrumpir el ciclo de formación de los estudiantes que cursan carreras pedagógicas para ubicarlos tempranamente frente al aula. Nada nuevo. Esto sucede desde los años 60, 70. O sea, escoger muchachos jóvenes sin preparación y ponerlos al frente de un aula, acercando también las edades entre maestros y alumnos. Eso ha traído múltiples problemas. O sea, todo es una noria de fracasos, una noria infinita, un reciclaje de malas ideas, un reciclaje de fracasos. Y aquí tienen, ¿no? Cómo pretenden resolver el problema de la educación, cómo piensan reimplantar ya las escuelas al campo. Por suerte, las escuelas en el campo no la pueden implantar, porque las escuelas en el campo, y vamos a leer aquí, se han cogido fueron convertidas en albergues para personas sin casa
o en cárceles. Otras escuelas han sido convertidas en almacenes, talleres o cualquier otra cosa para fingir que sirven para algo útil. Incluso dice que las han cogido hasta para gallineros, es lo que habla este artículo de Cubanet. Y no se habla de las que se han destruido, los cientos de miles de millones que se invirtieron en estas escuelas en el campo, que pudieron haberse invertido en resolver el grave problema que aún persiste y persistirá por años de la vivienda en el país. ¿Cuántas viviendas no se pudieron haber hecho con lo que se gastó en las escuelas en el campo? No solo estos 300 millones sin contar el transporte, como decía Triana, sino la construcción como tal. Fueron cientos de escuelas al campo, en el campo, disculpe. Eso pudo haber resuelto el problema a decenas, a cientos de familias o a miles de familias cubanas que carecen de una vivienda y han carecido de una vivienda y han vivido en albergues, algunas hasta por 15 y 20 años. Son los fracasos, son las cosas que han sucedido en el país y seguimos apostando por lo mal hecho. No sé si ahora, bajo estas condiciones, yo quisiera ver qué padre es capaz o va a permitir que sus hijos vayan a estos lugares. Cuando no tienen ni desayuno ni almuerzo a veces para darle, ahora el gobierno va a reinventarse otra vez. Pienso que ya no es lo mismo y que muchos padres nieguen o prohíban que sus hijos asistan a la escuela. Estas escuelas han sido acusadas como explotación de menores, estas escuelas en el campo y al campo. Y recuerdo que cuando surge el trabajo por cuenta propia, se prohibía a los padres que los hijos menores participaran en estas labores. Sin embargo, el gobierno cubano se reservaba el derecho de ponerlos a trabajar en el campo o donde les pareciera conveniente. Y ahora recurren a lo mismo. O sea, un padre que era joyero, un padre que era hojalatero, no podía transmitirle los conocimientos, de este tipo de conocimientos a sus hijos porque la ley se lo prohibía. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta cuándo va a seguir este gobierno haciendo lo que le dé la gana, haciendo lo mal hecho? ¿Y hasta cuándo, por desgracia, hay que decirlo, este pueblo va a seguir soportando? Espero que la mayoría de los padres cubanos nieguen a sus hijos el ir a este tipo de escuelas. Un saludo a todos. Hasta la próxima.